Bienvenidos a la entrega de nuestro programa Dame tus trucos, una iniciativa de Selecta Job Match que intenta sacar lo más relevante de la experiencia, en este caso de Gianluca, a quien ya les voy a presentar hace un ratito, que es un experto en diferentes cosas, pero especialmente en reclutamiento especializado en la rama IT. Vamos a empezar no sé si Gianluca quieres hacer un resumen de tu experiencia más relevante. Dani, primero muchas gracias por invitarme. Es muy lindo que podamos construir nuestra industria juntos. Lo más importante es que todos podamos ayudarnos a crecer para que así podamos hacer las cosas mejores, todos como industria. Una pequeña bio mía, tengo más de 12 años de experiencia en talento, tengo conocimientos vastos tanto en business y en tecnología. He trabajado para las mejores empresas del mundo como Booking.com o he creado cosas desde cero como en Globo, que también ya es una aplicación usada a nivel mundial. Trabajo ahora en blockchain, me encanta la tecnología, entonces estoy involucrado. Y soy un creador, una persona involucrada siempre con el objetivo de ayudar a nuestra industria a mejorar. He escrito 2 libros, creé una metodología de reclutamiento con gamificación. Tengo más de 2.800 alumnos a nivel mundial. Soy coach. He salido mencionado en Forbes como uno de los líderes exitosos. Soy top 3 de HR Influencer en España representando al Ecuador y nada, estoy muy involucrado en ayudar a crear conciencia y ayudar a que nuestra industria mejore por medio de la educación. Yo amo el proceso de selección, siempre he estado como metido en esto, aunque a veces he tratado como de desvincularme un poco, siempre regreso acá porque me doy cuenta, no sé si tú ya llegaste a esta conclusión, de que el 50% del éxito de un negocio está en que contrate bien a su equipo. Y no te estoy hablando solo desde la visión de talento humano, sino que tú le escuchas a cualquier CEO importante del mundo, de cualquier organización importante, y te dice cosas como estas, ¿no? Que tienes que ser un buen headhunter y tienes que dejar que la gente trabaje, ¿no? Que alinear, tener todo bien, pero si es que desde el inicio no abres bien la puerta a la gente, pues es muy probable que después sea muy complejo el resolver el que no contrataste bien, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual creamos este espacio en el cual queremos concentrarnos en identificar esas acciones que hace gente como tú dentro de una organización para que sea el antes y el después en el éxito de un proceso de atracción de talento, ¿no? Atraer talento es muy complejo y hay que entender temas relacionados con la marca empleadora, con la experiencia del candidato, con las herramientas que utilizas para atraer, para evaluar, con la evangelización de cómo debes tratar a un candidato cuando ingresa a la organización, en fin, muchísimas cosas que ahora queremos hablar contigo. Entonces, quisiera partir esta conversación de... cuéntame un problema puntual que tuviste en una de tus experiencias que causaba, digamos, un mal resultado al término del proceso de atracción de talento y cómo lo empezaste a abordar. Entonces, ¿te acuerdas de algún problema puntual que tú dijiste, esto era un lío que después lo empecé a cambiar? ¿Me puedes dar un contexto? Sí, tengo algo muy claro, pero antes me gustaría acotar ese dato interesante que compartiste de el 50% del éxito de las organizaciones es las personas que contrata. Me gustaría justo sumar un dato más a eso y porque acabo de dar un training a unos C-Levels el día de ayer y justamente les compartíamos que todavía no hay conciencia de cuánto cuesta una mala contratación. Y una mala contratación cuesta del 130 al 160%. ¿Qué es ese 130 al 160%? 100% el salario, obviamente. Y luego ese 30-60% deriva en todo el trabajo o los features o todo lo que no se hizo a tiempo y tuviste que postergar los días de contratación que se demoró en hacer. El impacto a la marca
que eso también tiene, porque obviamente si no haces un trabajo a tiempo vas a tener clientes insatisfechos y lo mismo, y también a veces los costos que tiene no tener un buen proceso de selección. Entonces, cuando los founders y las personas de liderazgo se dan cuenta del verdadero coste, empiezan a tomar acción para esto. Entonces, tenía ganas de añadir esto. Ahora, volviendo a tu pregunta, sí, tengo una experiencia, creo que es la más relevante y la que he podido adaptar a cada una de las experiencias que tuve posteriormente. Fue en Globo, hace 5 años ya, el tiempo vuela. Cuando empecé en Globo, éramos 2 recruiters, sin ningún tipo de estructura, donde el CEO vino y nos dijo: necesito 300 ingenieros, tengo 25. Así que me faltan 275 y quiero en 2 años. ¿Por qué? Porque algún advisor le había dicho que para construir el producto que él sueña necesita X número de recursos. Obviamente era una presión descomunal. Éramos 2 personas, en ese momento no habían otros roles de talento, entonces teníamos que hacerlo todo, de punto A a punto B. Primero, teníamos que tener la capacidad para realizar el número de entrevistas necesario para alcanzar ese número. Era muchísima presión. Un buen recruiter en un mercado saludable, un IT te puede hacer 3, 4, 5 hires por mes. Entonces sí, eran unas 15 que estábamos apuntando por quarter, por persona, para hacer 30 y en un año alcanzar un poco con 90 hires, pero todo era especulativo. Llegó un momento en el cual coordinábamos entrevistas, llegamos semanas a tener de 40 a 50 entrevistas, casi 10 entrevistas al día de media hora cada una, y era agobiante. Ya te imaginarás la experiencia del candidato, porque es muy difícil. Yo soy el primero que en LinkedIn digo: hey, ¿se puede dar feedback a todos los candidatos que conocemos? Sí, se puede, pero en ese momento no lo estaba haciendo, así que tengo que aceptarlo, que estaba cometiendo el error. La experiencia de la marca, la experiencia del candidato abajo. Teníamos que hacer la traducción de currículums y la aplicación de los visados y los documentos de extranjería, poner en contacto. Teníamos que atender a nuestras agencias, a los partners con los que trabajábamos cada semana, tener un meeting, entender qué está bien, qué está mal, cómo mejorar. Los managers internos que querían las cosas para ayer, y un CEO que en ese momento conjuntamente no entendíamos cómo hacer las cosas. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con líderes que trabajaron en esa época, hace 5 años ya, en Google, en Facebook, antes de que se convierta en Meta. Y ahí nos llegó la luz, ¿no? Decidimos primero, el primer paso fue tener un equipo más organizado. Entonces este es el primer consejo: poder tener un equipo organizado. No podemos esperar que un recruiter haga todo el trabajo, porque 1, es inhumano, y 2, así las cosas no salen con calidad. Creamos estructura, creamos managers, recruiters, sourcers y coordinadores. Los sourcers, a mi punto de vista, están al mismo nivel que los recruiters, solo que hacen 2 partes diferentes, y los coordinadores eran las personas que se encargaban de todo el proceso, de agendar los meetings, de revisar la data, de manejar las plataformas como Greenhouse, que era nuestro ATS, Applicant Tracking System, y demás. Entonces, primer paso, Dani, estructura. En tu caso, dime. Perdón que te vaya interrumpiendo, es porque tengo que ir armando la receta. Entonces tú dices, el CEO y nosotros teníamos una ambición, pero digamos que no estaba tan ordenada. El primer paso, pedir consejo a quien ya lo ha hecho, ¿no? Entonces acudiste a tus amigos de compañías como Google o Facebook, que te dieron más o menos un norte, y empezaste, digamos, por organizar el equipo. Entonces mencionaste como 4 roles: el del manager, el del coordinador, el del recruiter y el del sourcer, ¿no? Sí. ¿Puedes como hacer un resumen de cuál es el rol de cada uno en
en el equipo? Sí, claro que sí. El coordinador es la persona que se encarga de coordinar, agendar, organizar tanto las plataformas como las entrevistas y como lo que se cancela, lo que es organización. Para mí es una de las partes, si no la más importante, una de las más importantes porque te da soporte. Una persona sola no puede hacerlo todo. Entonces, cuando le delegas algo tan importante como las plataformas y la coordinación, la organización, tienes más estructura. Luego los recruiters y los sourcers. El recruiter, un reclutador 360 que puede buscar talento como pensar en estrategias de atracción también, filtrar candidatos, hacer el proceso, hacer oferta, hablar con los stakeholders o hiring managers o gerentes de contratación. Y el sourcer es un rol que básicamente se dedica a inteligencia de mercado. Inteligencia de mercado, qué está pasando en cada mercado, cómo se está moviendo, qué salarios hay, cuánto talento disponible por área tenemos, por tipo de rol, y también cuando tenemos una requisición, una petición de un gerente de contratación, los recruiters trabajan con los sourcers y les piden, oye, necesito un backend engineer en Austria. Entonces ellos arman pipelines, normalmente en LinkedIn Recruiter u otras plataformas. También conocen 15, 20 diferentes, más obviamente, pero muchas otras plataformas para la búsqueda de talento. Y el manager es el que se encarga de poder tener un orden, es decir, establecer Key Performance Indicators, KPIs y Objective Key Results también, OKRs, para poder estructurar el equipo y ayudar a cada uno de esos miembros también a crecer, a desarrollarse, a aprender. Entonces es más o menos, no sé si... Sí, suena bien. Respondí la pregunta. Con ese equipo sabes por dónde entra y por dónde sale todo las partes del proceso, ¿no? Perfecto, entonces organizar el equipo me queda claro. Perfecto. Paso número 2, y esto fue lo que aplicaron las grandes empresas y fue muy interesante porque tuvimos datos de Google y tal. Estábamos identificando cómo era nuestro proceso de selección y lo que estaba pasando, la gran problemática que sucede en muchas partes del mundo es que para un hiring manager, para un gerente de contratación tienes un proceso, para otro, para otro. No hay una hegemonía, no hay un orden. Y me pasó en empresas como Booking, que pasaron a un formato antes de que yo llegue, a hacer hiring manager hiring, es decir, cada hiring manager tenía la potestad de crear el proceso que, soy sincero, se le diera la gana. Y está bien, pero también eso tiene sus contras, ¿no? Los hiring managers se ponen muy quisquillosos, no sé cómo decir la palabra, muy piquis, quieren hasta la mínima, a veces hacen procesos de más de 7 entrevistas. Aquí el dato, Google, obviamente Google es Google, Bitpanda es Bitpanda, Selecta es Selecta, cada una es cada una, y no todo aplica para todas, pero Google hace un estudio en el cual identifica el grado de efectividad del número de entrevistas que tienen versus contratar. Y se dan cuenta que con 4 entrevistas logran el 86% de efectividad y con la quinta 87%, con la sexta 88%, con la séptima, entonces solo un 1% más a partir de la cuarta. Y fue muy interesante tener esto. Segundo paso importante, estandarizar procesos de selección. Y esto es lo que llevé a Globo, ya les voy a contar cómo fue, luego a Booking, ahora en Bitpanda, y creo que es una de mis estrellas del norte. Como profesional, una de las patas como profesional de recursos humanos. ¿Qué pasó? Nos sentamos, primero fue en tecnología, luego lo pasamos a business, pero en tecnología lo que hicimos es sentarnos con el CPO y decir, ok, ¿qué exactamente? ¿Cuál es el plan de contratación de aquí a un año? Obviamente teniendo en cuenta que van a haber reemplazos y gente que se vaya, teniendo en cuenta toda la data, ¿cuál es tu plan de contratación de aquí a un año? ¿No? Tú me dijiste 300, ya tienes 100, ya tienes 80, ya habíamos crecido un poco. Dime exactamente qué necesitas para yo también poder planear, anticipar. Les pides este plan de personal, que mi recomendación es que se trabaje cada 6 meses y que se haga un follow-up. Sí, puede cambiar, pero podremos tener hasta 6 meses o un año de planeación. Una vez que tienes esta data,
le dijimos, ok, necesitamos tantos backend, tantos frontend, tantos mobile, me invento, por rol, ¿no? Y identificamos qué proceso tenía cada uno. Todos eran diferentes. Entonces lo que propusimos es que todos los procesos de selección en las diferentes plataformas tengan el mismo número de pasos. En Glovo era más largo, aquí en Booking era diferente y en Bitpanda es diferente, como por eso te digo, cada empresa hay que aplicar acorde a su empresa. Pero era, por ejemplo, ahora hacemos Recruiter Screen, ¿no? El recruiter que conozca la motivación, vea un poco las expectativas, la experiencia. Luego, Hiring Manager Interview, que la mezclamos con un partner también para que puedan identificar un poquito los conocimientos tecnológicos, pero un poquito. Luego una entrevista técnica y luego una entrevista, normalmente son entrevistas que para ver los valores y los comportamientos, a ver si están alineados a los pensamientos y valores de la empresa. 4 pasos. Ahora, no podemos medir lo que nos dé, podemos, pero nos generaría un caos. No deberíamos medir lo que nos dé la gana en cada una de esas partes, sino como expertos nosotros les damos las herramientas y trabajamos en conjunto con los expertos tecnológicos. Entonces, Recruiter, en la llamada del Recruiter tenemos esto, perfecto. Estas preguntas, vamos a ver esto. En la entrevista del Hiring Manager y técnica, ¿qué quieres obtener? Nos sentamos con los líderes más importantes y el CTO, hicimos un brainstorming, necesitamos esto, perfecto. Hicimos un draft, un borrador y les llevamos, esto es lo que hemos obtenido. Perfecto, sí, pero podemos hacer esto, por ejemplo, los principios del software. Algo general que pueda aplicarse a cada una de las ramas. Sí, podemos, trabajamos en conjunto, hiring colaborativo, eso es otra cosa importante, y generamos el contenido. Luego, entrevista técnica. ¿Qué queremos? ¿Queremos que sean súper específicos o queremos que, igual con los hiring managers, o queremos que puedan pensar y ser, se lo llama hoy en día platform agnostic, agnósticos de plataforma, es decir, que si saben backend, si usan un lenguaje de programación, pueden pasar de uno al otro. Hay que tener consideraciones porque hay lenguajes de programación funcionales y orientados a objetos, entonces eso también hay que entender, pero más o menos ir identificando. Hemos decidido platform agnostic, es decir, que una persona tenga la capacidad de pensar cómo solucionar el problema independientemente de cómo utilice la tecnología. ¿Qué hicimos? Empezamos con 2, porque es muy largo, pero terminamos teniendo 8 ejercicios por cada, 8 para backend, 8 para frontend, 8 para Android, me invento, para todas las crafts que hemos identificado. ¿Por qué? Primero, por variedad. 2, para que se evite cualquier leak, se dice, que se escape por internet algo y estemos comprometidos. Con 8 diferentes siempre podemos ir identificando. Y el final, una entrevista alineada a valores. ¿Qué pasa? Muchas veces, mientras estás alineando, la gente no lo sabe. Entonces, para poder implementar esto, aparte de hacer un hiring colaborativo, tienes que después, desde el área de talento, entrenarles a todos ellos. Entonces hicimos un entrenamiento donde íbamos anotando quién asistió al entrenamiento y también a un entrenamiento para líderes y C-levels, los que hacían la última entrevista, y les decíamos exactamente qué es lo que íbamos a medir. Luego les organizábamos todo en la herramienta, que en este caso era Greenhouse, el ATS, Applicant Tracking System, y les explicábamos cómo es el proceso, dónde está la información, qué vamos a medir. Todo mucho más organizado, todo en un lugar, y ya teníamos toda la información también guardada. La guardamos se llama Confluence, es un software de gestión de información interno, entonces todo el mundo que quería mirarlo lo miró. Ahora, esto no solo generó que aumentemos, que seamos más eficaces y veloces al momento de contratar. Pasamos en esa época de 82 días de time to hire, que es muchísimo en la industria tech, normalmente es 40, 45 días, bajamos a 55 y eventualmente bajamos a 33. Paso a paso, no puedes bajar todo en un día. Ese no fue el objetivo principal. El objetivo principal, lo que obtuvimos de esto, primera cosa súper importante, es
Si tú tienes alineados los procesos dentro de una plataforma, vas a tener un ingreso de datos limpios, es decir, datos en los que tú puedes confiar, porque sabes que todos los pasos de la entrevista se llaman igual, sabes que siempre son 4, entonces tu ATS empieza a recolectar data pulcra, limpia, data que puedes confiar para tomar decisiones. Entonces eso fue lo más importante, porque pudimos crear dashboards, podemos crear tablas dinámicas, luego utilizamos Power BI, Looker y otras plataformas para crear dashboards automatizados de data. Ya vamos a hablar de la data, que ese es uno de los objetivos más importantes. Y después también pudimos crear servicios, acuerdos de servicio con nuestros equipos, diciendo, ok, tú eres un ingeniero y tú vienes a construir, mejorar y hacer código y arquitectura y todo lo que te guste, pero no vienes a entrevistar, ¿no? Nos ayudas a entrevistar, pero no debería ser tu rol 5 entrevistas al día y después lo tuyo. Entonces lo que hicimos es crear un acuerdo de trabajo en el que les dijimos, ustedes van a entrevistar un máximo de 4 horas a la semana. ¿Cómo vamos a medir? Pues que ya sabemos quiénes son los entrevistadores listos, sabemos cuánto dura cada entrevista y vamos a asignar en base al número de candidatos que estábamos procesando semana a semana, vamos a asignar máximo un número de horas de que ustedes nos van a ayudar a entrevistar. Entonces eso también generó una mejor experiencia del empleado, estaban dando una mejor experiencia al candidato porque estaban más tranquilos, con menos presión, ya sabían que estábamos respetando sus tiempos, teníamos data que nos servía para un montón de cosas, que podemos hablar otro día de datos si quieres ahora, y también podíamos hacer predicciones, que eso es lo más bonito de tener la data limpia. Si tú sabes que metiendo 20 candidatos al proceso de backend haces una contratación, si hoy tienes 10, quiere decir que en base a nuestra propia data tenemos que conseguir 10 candidatos. Y al final es un proceso mágico que sirve muchísimo. Fantástico. Entonces, el paso 2 es estandarizar, ¿no? Identificar cuáles son los pasos relevantes según tu negocio, según las características de los cargos que necesitas. Tratar de planificar, o sea, de ver cuánta necesidad hay un trayecto largo, como de 1 año, como de 6 meses, susceptible desde luego de revisar, pero que te dé más o menos una idea del volumen y del tipo de cargos que vas a cubrir. Y a partir de eso, una vez teniendo claros los pasos, desarrollar las herramientas con las cuales vas a identificar lo que quieres medir en cada uno de los pasos. Después entrenar a todos los involucrados, a las personas tanto de talento humano como a tus clientes. Tener todo esto organizado en un ATS o en una herramienta que te permita poner los pasos ahí e ir identificando lo que está ocurriendo en cada etapa. Y toda esta maravilla te permite después tener datos, ¿no? Identificar cuánto tiempo te estás demorando, en dónde se te está quedando, qué paso está funcionando, cuál no. Predecir en función ya de esta velocidad que ha agarrado tu equipo y tu compañía, cuánto te vas a demorar, o de pronto en dónde deberías meter más o gente o tecnología o ambas, o mejorar entrenamientos, bla, 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 ¿no? Lo lindo de los datos es eso, ¿no? Súper bien la receta. Ahora, solo tengo ahí una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tardó este proceso de estandarizar? Eso, en general, no tiene que ser exacto, ¿no? Pero ¿cómo? Tengo exacto. En cada empresa es diferente. Entonces, en Globo, como fue la primera vez que lo estábamos aprendiendo, estábamos en el proceso 3 personas, entre 3 y 4, digamos, porque había una que estaba intermitente, pero entre 3 y 4 y nos demoramos aproximadamente 6 meses, porque fue el primer proceso. En Booking estuve yo solo y me tocó, obviamente, a mí conseguir la compra de vender la idea a los VPs, a los senior VPs, porque es una organización mucho más grande. Y en todo eso me demoré 7 meses en empezar a implementar en un área, porque Booking hablamos de en esa época 18,000 personas, entonces es otra cosa, es como mover un barco en movimiento, un Titanic, ¿no? Pero se demoró 7 meses en aplicar en un área y empezar a aplicar y después ya
empezar a medir y replicar. Lo siguen haciendo ahora. Y en Bitpanda nos demoramos 3 meses en empezar a aplicar y a tener todo creado, y ahora solo estamos iterando, es decir, creando más ejercicios y tal, pero 3 meses fue una vez que ya 6 meses al principio, 7 meses para un área en una empresa gigante, y ahora 3 meses en una empresa, una scale-up, donde tienes bastante maniobra. Bueno, entonces va mejorando en función de cuántas veces vas implementando esta estandarización, ¿no? Porque ya sabes de alguna manera y esto te da una velocidad más rápida. Sí. Pero internamente, ¿qué es un poco más complejo? Yo a veces me he dado cuenta que dependiendo de la madurez de la organización, de los líderes de la organización, es más, te demoras más en convencerle a la gente, a los líderes de que esto es lo conveniente. En la implementación por sí misma. Y creo que tiene que ver porque todos quieren sus procesos, cubrir sus vacantes rápido, y no son como tan conscientes de todo lo que hay que construir alrededor para que esto sea un proceso que tenga una entrada y una salida, ¿no? ¿Qué tan complejo ha sido para ti esto o de pronto no, el involucrar a otros que son importantes para que esta estandarización funcione? Es exactamente lo que dijiste. Depende de la madurez de tus líderes y con quién estés trabajando. Cada uno tiene un estilo de comunicación diferente. Nosotros también tenemos un estilo de comunicación diferente, pero algo que aprendí, y es otro yo llamo de mis superpoderes de la experiencia, y agradezco y toco madera que haya podido aprender, es saber adaptar tu comunicación para cada persona con la que hablas. Es menester para poder obtener los resultados que buscas en un menor tiempo. Hay veces que hay líderes que simplemente no están tan involucrados con el hiring porque no tienen un nivel de conciencia adecuado, mientras que hay otros que sí están súper involucrados porque han tenido la experiencia, no sé, trabajaron en una empresa, estuvieron en Amazon, por ejemplo. Tengo un hiring manager que es súper involucrado porque entiende la importancia. Entonces, depende de tu estilo de comunicación, depende de la empresa, depende de cómo funcionan las cosas, y esa es una de las cosas que yo hago en LinkedIn. De hecho, yo publico cosas que como decimos, arden, duelen, porque son realidades. El otro día publiqué: es más rápido subir de salario cambiándote de trabajo de 1 a 3 años, en mi opinión, porque lo he visto y hago coach a un montón de gente, que quedarte en la empresa y esperar un aumento salarial. Este tipo de cosas están conectadas también al momento que estamos contratando, y la retención, odio la palabra retención, la fidelización y un montón de cosas. Entonces sí, todo tiene que ver en cuanto los líderes entienden la importancia de la selección de personal end-to-end, de un lado al otro. Y hay veces que hay que decir las cosas en la cara, porque si no nos vamos a demorar años en que se den cuenta. No son solo pizzas y mesas de ping-pong las que necesitamos para tener una cultura. Claro, ¿no? Y en el fondo, cuando hablas de marca empleadora, parece que eso es lo primero que quieren hacer, ¿no? Pongamos una mesa de ping-pong y contratemos un community manager. Estoy súper claro que es por otro lado. Ok, entonces, le puse ahí como paso 3, ¿no? Después de estandarizar, el adaptar tu mensaje para que toda tu comunidad interna, para todos tus stakeholders alrededor de la atracción de talento estén alineados, o por lo menos, si no se van a alinear, que no te interrumpan el proceso, ¿no? Tienes que tener ya el buy-in desde el principio. Tal vez lo movería al principio. Es decir, si los líderes no entienden qué es lo que van a obtener de trabajar y hacer esto, no tiene sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre exponer que nosotros somos los expertos en esto. Por algo trabajamos más de una década o más hasta en lo que hacemos. Y traer siempre es: ¿por qué lo hacemos? Los beneficios y datos. Toma. Obviamente aquí los beneficios son, como dije, mesurables de una manera que te das cuenta del impacto que puede tener hacer este trabajo. Entonces, el rato que presentas eso, normalmente tienes el buy-in. Ahora, como dijiste, depende en cada organización donde te encuentres. Pero si en Globo logramos contratar más de 375 ingenieros, en total 400, en 18 meses después de haber implementado. Fue un proceso mágico, digamos. Obviamente, claro, siempre había cosas que... Al inicio parece que es lento por toda
el estándar y el proceso que pones, ¿no? Pero una vez implementado eso, tiene una curva Sí, de, ya se está te queda subido para sobre siempre, el o sea, avión, ¿no? exacto, se te queda ya para simplemente mirar, ver cómo va todo, iterar y eso hago también en mis consultorías con clientes, les hacemos un proceso de 2, 3 meses, pero después ya se les queda a ellos y solo me tienen que llamar a ver cómo va, o yo les llamo a ver cómo va, ya no me vuelven a llamar porque ya les está funcionando. Pero sí, sí, sí. Bien, veo ahí entonces que hay una oportunidad de hacer negocio también. O sea, si haces bien esto, lo Sí, puedes hacer para diferentes compañías. claro, y además esa data no solo te sirve para ahorrar tiempos, pero también para ayudar a tus equipos a mejorar. Tú pones KPIs y OKRs a los equipos de reclutamiento en base a esa data. ¿Qué tan efectivos son los reclutadores y los sourcers al hacer sourcing, al hacer reclutamiento? Si necesitamos este número de candidatos para hacer un hire, ¿cuántos números de candidatos estás agregando por semana? ¿Cuánta conversión tienes tú? ¿Cómo podrías mejorar eso? O sea, se vuelve una conversación que involucra tanto al equipo de talento como a toda la empresa. Es muy bueno, Sí. muy bueno. ¿Siempre estás pensando ahí en este modelo del funnel de reclutamiento o tienes alguna otra forma? No, yo veo un proceso, es un proceso es poder tener operations y todo estructurado de un punto A a un punto B. También me gusta ver los procesos como un producto que tiene que obtener un resultado o algunos resultados, y los product managers normalmente lo que hacen es trabajar ese producto por partes. Hacen user stories y empiezan a trabajar. Es lo mismo, no podemos cambiar todo de una vez, tenemos que ir cambiando las cosas poco a poco hasta tener un producto, una idea que funcione, y de la misma manera pude implementar Proyecto Gaia, que es un juego, una gamificación que creo que vamos a hablar en otra ocasión si quieres, pero ese es otro de los éxitos que tuve. Es una gamificación de un proceso de selección en un momento crítico para los reclutadores que obtuvo una mayor productividad. Lo mismo, porque pude ver el proceso por partes e identificar en qué parte yo podía implementar algo que podía ayudar o mejorar el proceso. Con lo que conoces ahora, ¿qué errores evitarías o qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? Primero, los errores que a veces no explicamos todo a detalle o no todos entienden exactamente el porqué de las cosas. Entonces, el primer learning siempre y consejo es que todas las personas involucradas entiendan perfectamente el porqué, el cómo, el qué, y seguir adelante. ¿Qué otros errores? No tener más de un ejercicio o tal el momento que evaluemos, porque se puede exponerse al internet y te vas a ver filtrado, exacto, te vas a ver atrapado sin opciones. Entonces siempre tener algunas opciones. Confiarte eso es un error, confiarte en Booking. Me pasó que, como era una organización tan grande, yo pensaba que seguramente me iba a tener un data analyst ayudándome una vez que ya tenía el buy-in de los stakeholders, pero no fue así, y me tocó a mí seguir buscando y me demoré un poco más. Entonces, a veces confiarnos de que el conocimiento de data va a estar en otro lado. Lo que yo haría ahora es que ya aprendí, es hacerlo yo mismo. Obviamente es más complejo y toma tiempo, pero es recomendable que aprendamos a utilizar. Si no es Looker, que puede ser más complejo, mi recomendación es aprender a hacer Google Data Studio, que es más simple, y a través de eso aplicar uno mismo. Pero sí, o sea, obviamente tener el buy-in de todos y tal, pero tener en cuenta que tú tienes que ser la fuerza que mueva esto hacia adelante, porque las cosas no pasan si no hacemos que sucedan. Ese es uno de los consejos que puedo dar. ¿Y cuándo empiezas a revisar este estándar, este proceso que has desarrollado, ¿no? ¿Cada qué tiempo le revisas o cada que pasa algo le revisas? No, ¿Le cambias? la idea es una vez que ya creas acuerdos de trabajo, de servicio con los equipos, cada quarter hemos quedado de añadir mínimo de 1 a 2 ejercicios. Una vez que ya tienes el número adecuado, lo vas revisando conforme la data que tienes. Nosotros revisamos la data semana a semana.
entonces vamos identificando qué está bien, qué está mal, qué se puede cambiar, qué no. También tenemos una herramienta, un Net Promoter Score, se llama START, es una encuesta que mandamos al final a los candidatos en el proceso, y ahí también vamos leyendo el feedback, vamos viendo qué opinan, y siempre se puede cambiar algo porque tú construiste eso, ¿no? Entonces entiendes qué se puede cambiar, qué no, qué podemos arriesgar, qué no. Pero es un proceso continuo, es decir, semana a semana la data, quarter a quarter, trimestre a trimestre el conjunto de información, y es un continuous improvement process. Lo que más duele después de hacer todo este proceso, o lo que te critica desde adentro, es que se te filtre a alguien que no debiste haber contratado, porque siempre algo pasó, pasa. y que dices, ¿cómo se nos pasó esta persona? No sé si te ha ocurrido y cómo lo has resuelto. Eso, si no le ha pasado a alguien que trabaja en reclutamiento, creo que no, o sea, todavía tiene que pasarle. Es decir, y no creo que haya una respuesta que one answer that fits all, no una respuesta que les pueda responder a todos. En mi caso, se filtró alguien que al final se terminó yendo, o sea, sin más, se terminó yendo al poco tiempo y fue un poco disruptivo. Sabía mucho, pero era un poco egocéntrico y terminó generando un poco de tensión, y terminó yéndose a los pocos meses. Ahí lo que hicimos es identificar qué fue lo que pasó con esa persona, qué es lo que pudimos ver ya con información, es decir, en el feedback de las entrevistas ya podíamos más o menos ver que sí había entonces simplemente fuimos un poco más rigurosos al momento, y creamos un programa después. No sé si han visto los Leadership Principles de Amazon, pero algo similar, es decir, todos los hires que vengan van a tener que pasar por este tipo de evaluación, y lo mejoramos, pero igual siempre va a seguir pasando. Somos personas, y una persona, no puedes conocer a alguien en 10 horas, en 6 horas, en 5 horas. Sí, tal vez conoces la mejor parte de la persona, pero puede pasar. Sí, ¿no? Es algo que siempre ocurre. Creo que lo importante es que no te ocurra con mucha frecuencia y que la mayoría de veces no ocurra, ¿no? Exacto. Porque claro, si no vas a tener que poner tantos pasos en tu proceso que en cambio te vas a volver lento, y eso es justo lo que no quiere tu cliente. Fantástico, Gianluca. A ver, voy a ir haciendo como un resumen. Sé que tú tienes muchas cosas que contarnos, pero creo que con esto ya hay bastante tarea para los que nos están escuchando. Es uno, primero aclara bien entre todos los involucrados con el proceso de atracción, en dejar claro que esto es importante, ¿no? Y de ahí organizar el equipo. Tú nos contaste de una estructura que te ha funcionado, y después de esto, que parece que es lo que más tiempo toma y además lo más importante, que es estandarizar lo que los pasos que te van a resultar útiles, ¿no? Y en cada paso poner las herramientas que te van a ayudar a identificar que se está cumpliendo lo que quieres en ese paso. Después entrenar a todos en la utilización de esa herramienta, inclusive identificar las cosas que caducan, como por ejemplo las evaluaciones, y mira, cada cierto tiempo hay que cambiarlas por mejorar la efectividad o por miedo de que algo se haya filtrado. Subir todo esto en una plataforma, un ATS que te permita como meter lo que tú necesitas, tus pasos, las herramientas, y después te permita sacar los datos, ¿no? Y con esos datos de ir mejorando, ¿no? Prediciendo y mejorando todo lo que te va hablando esta información. Algo que mencionaste al último, que me parece que es valioso, es tener estos KPIs siempre bien observados, y además incluir herramientas como me parece que mencionaste tú que usas un Net Promoter Score, similares a estas, para que los involucrados puedan irte dando ideas, o pueden irte también ayudarte a identificar los puntos ciegos que de pronto en tu proceso estás teniendo, y con eso ir pudiendo corregir. Hasta ahí como que hago yo el resumen, ¿no? Si en algo ahí me salté, pues pueden ver lo demás del video.
Súper bien, Gianluca. También mencionaste que todo esto toma tiempo, puede tomar a alguien que ya es experto unos 3 meses, a alguien que está empezando, también dependiendo de la dimensión y la madurez de las personas con las que estás haciendo esto, 9 meses, pero este tiempo vale la pena porque después ya te da una velocidad y una posibilidad de predecir y asesorar a tu cliente que evidentemente te va a poner en un nivel más estratégico. ¿Qué más podrías como ahí, ya para ir cerrando, Gianluca, dar una recomendación sobre estos trucos tuyos para poder ser uno de los mejores, que será, expertos en temas de atracción de talento a nivel global? Creo que ya lo he resumido muy bien y algo que puede servir, obviamente yo creo que esto viene con la madurez y la experiencia, es tener un adecuado manejo de emociones para poder manejar eso como extra, ¿no? Manejar las emociones bien en el ámbito laboral, entender cómo funcionan las cosas, algo que me enseñaron a mí y me ha servido mucho es, obviamente conectamos, pero el trabajo es como un videojuego. Entras, dejas tu vida personal, lo das todo, subes de nivel, coges tus cosas y te vas. Y es una de las mejores cosas también que me ha funcionado porque el momento que te empiezas a comunicar así, la gente entiende el objetivo que tienes, que es pensar en el business y normalmente el buy-in es mucho más fácil de esa manera. Pero sí, espero que lo que hemos compartido les funcione a todos y todas y cualquier cosa siempre me pueden contactar por LinkedIn, que estoy más que encantado. Muchas gracias, Gianluca. ¿Cómo pueden encontrarte en LinkedIn como Gianluca Gianluca Rosa? Rosania. Sí, Gianluca Rosania, y, encantado de, de compartir, publicar, cambiar ideas y estar aquí. Sí, les recomiendo que le sigan. Hay varios videos, porque Gianluca es profesor y también colabora muchísimo con toda la comunidad de talento humano y reclutamiento. Si es que están más interesados en sus prácticas, pues solo googlear un poco y van a toparse con información súper valiosa. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y le han dedicado este tiempo para aprender con Gianluca en esta primera edición de Dame tus trucos, organizado por Selecta y JobMatch. Recuerden que la intención de nuestra comunidad es enriquecer las habilidades de todos los que hacemos el trabajo alrededor de atracción de talento para generar una excelente experiencia del candidato y una excelente contratación de parte de las organizaciones con las mejores prácticas. Bienvenidos a Selecta JobMatch y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Adiós.